este portavoz, cuando estábamos en elecciones, planteaba que estuviera gobernando o estuviera en la oposición las propuestas de Izquierda Unida en materia de todas las mejoras de calidad de vida de nuestro pueblo, pues seguiríamos peleando por ellas, y esta es una de ellas. Vemos que en nuestro pueblo, igual que en todos otros muchos pueblos de Andalucía, la situación de salud y de las prestaciones sanitarias y la atención a los ciudadanos pues tiene una serie de carencias en el cual entendemos que desde los ayuntamientos deberíamos de exigir efectivamente que se mejora. Hoy tenemos gobernando en Andalucía, en este caso ha tocado el Partido Popular, pero estamos viendo la situación a nivel andaluz, es así. Yo voy a intentar ser breve en lo que es la presentación, porque los concejales todos tenéis el documento y luego, si acaso, en el debate, por lo menos me extiendo un poco más si hay que defender o argumentar las razones. La proposición que nosotros traemos es exigir las siguientes medidas a la Presidencia del Gobierno andaluz y a la Consejería de Salud, con esa finalidad trasladar asimismo estos acuerdos a la Presidencia del Parlamento de Andalucía y a los grupos parlamentarios, y si en un plazo prudencial no se obtiene el resultado, en tomar una serie de medidas. Planteamos la moción para que el Gobierno andaluz, que es el que tiene competencia, pues se haga la estabilización de los 12.000 contratos que con respecto al COVID se generaron en la atención sanitaria, y que con esos 12.000 contratos, según todos los estudios profesionales, todos los estudios de Marea Blanca, pues serían suficientes para que la atención sanitaria en Andalucía se cubriera adecuadamente. 4.000 no se cesen 4.000 contratos nuevos estables en atención primaria. Los 4.000 contratos nuevos estables en hospitales, que serían 1.500 facultativos y 1.800 de enfermería y 700 de otros profesionales. Dotación adecuada de salud mental y salud pública. Aumento de cuidados y sanitarios en las residencias de mayores. Si acaso luego profundizo el sentido de la residencia sanitaria, porque es importante, considero importante. Se reivindiquen profesionales adecuadamente retribuidos, es decir, que evitemos que los médicos, los enfermeros y el personal se tengan que ir a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero, con el fin de que en Andalucía la inestabilidad y la retribución siempre es por debajo de en otros territorios. El no a la privatización, es decir, que no se utilice dinero de la sanidad pública para que se invierta en sus centros propios y no se externalicen. Dotación adecuada de personal sanitario y no sanitario en nuestros centros de salud, para cubrir las necesidades reales de nuestra población, de todos desconocidos, de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, las dificultades que hay para ser atendidos adecuadamente, y además las dificultades para o bien coger citas, bien para que se les atienda personalizado, y eso hace que hay que dotarla adecuadamente de personal. La cobertura de servicios de urgencia en el CARE, con personal distinto a la plantilla de los centros de salud de las zonas, es decir, los servicios de urgencia en el CARE se cubre quitando un médico de Mairena y otro médico del BIS. Entonces la plantilla efectivamente permanentemente queda deficitaria. Y dotación en el servicio de urgencia en el CARE de pediatría. No es lógico que una población BIS-Mairena, que son alrededor de 50.000 habitantes, a partir de las 3 de la tarde pues no tengamos pediatras. Esta propuesta, que como he dicho antes, que se derive al Gobierno andaluz, al Servicio Andaluz de Salud y a los grupos parlamentarios para que en el Parlamento andaluz defiendan estas propuestas. Planteamos también de que en un tiempo prudencial, que podría ser una vez que acabe el verano y demás, si no se ven que se tomen medidas adecuadas, pues que desde la propia corporación, que esta corporación tome las medidas de forma que genere conciencia social, la misma conciencia y queja
que los ciudadanos y ciudadanas en las redes nos plantean, pues bueno, que junto con el ayuntamiento seamos capaces de exigir en el nivel administrativo, en la calle, donde haga falta, en ese tema. Corregir una palabra en escrito, porque claro, cuando hablamos, para ello esta corporación se pondrá al frente para la formación de una coordinadora. La palabra coordinadora creo que no es la más adecuada, sería plataforma. Exactamente, sería plataforma. Y además este argumento lo razono en reconocimiento y en recuerdo de aquella familia que en pleno confinamiento, una vez que ya estaba el confinamiento abierto, a través de sociales fue capaz de acarrear y de convocar en el centro de salud, en que estuvimos bastantes ciudadanos y ciudadanas. Pero en reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que toman iniciativas, como en aquella época ocurrió, pues que al menos desde la corporación efectivamente sea una actividad un poco más permanente que no un simple convocatoria en la calle que al final se queda en nada. Estas son las razones y argumentos de la presentación del documento. Vamos a ver, vamos a votar en contra de esta moción, y no solamente porque vaya contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es del partido que represento, no por eso, sino porque se está hablando de deterioro continuado de la sanidad pública. Eso es lo que se lee en la moción que se ha presentado. Vamos a ver. Sabemos que la sanidad pública siempre es mejorable y que queda mucho por hacer, pero evidentemente también faltan profesionales. Pero ¿quién tiene la competencia para convocar las plazas MIR? ¿Quién tiene la competencia para convocar las plazas MIR y asignar un número, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Andalucía? Pues yo lo voy a decir claramente, porque así está establecido en la ley. El ministro de Sanidad del señor Pedro Sánchez. Es decir, las plazas MIR las convoca el Gobierno y la Junta de Andalucía, el Gobierno central socialista de Pedro Sánchez, y la Junta de Andalucía lleva ya 5 años pidiendo un aumento extraordinario de las plazas MIR, porque sabe que faltan profesionales. Pero luego, ya que se dice y se habla de deterioro de la sanidad pública, pues tenemos que decir que desde 2018 a 2023 se ha aumentado el presupuesto un 40,58%. En el 2023 se está invirtiendo en Andalucía el 7,4% del PIB, que esos son más de 1.350 millones más de lo que ya había. Evidentemente que todo es mejorable, claro que sí, pero en cuanto a los sueldos, porque se habla como que no hay monumentos en este caso, retribuciones adecuadas. Vamos a ver que la plantilla no es correcta, la de la pandemia. Vamos a ver que se deberían de incluir. Se ha estabilizado el 65% de la plantilla. Se ha subido los sueldos un 14%. Casi todos los profesionales médicos de especialidades se quedan en Andalucía. ¿Por qué? Estamos hablando del 90% de los médicos de familia. ¿Por qué? Precisamente porque las retribuciones son muy adecuadas y están contentos con quedarse aquí porque están mejor que en otros sitios. Y luego vamos a hablar del tema local, y concluyo, porque me imagino que también habrá un segundo turno. El tema local, CARE, vamos a ver, el CARE se firmó en el 2009 por el Gobierno socialista. 2009. ¿Quién ha abierto el CARE? ¿Quién ha abierto el CARE? Se ha abierto con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, después de 10 años de desidia. ¿Quién ha pagado el CARE? 8 millones de euros. Lo vamos a decir, 5 de la Junta de Andalucía. 5 millones de euros puso la Junta de Andalucía. 3 millones de euros puso el Ayuntamiento de Mairena del Arcó. ¿Cuánto puso el Ayuntamiento de Herbiso del Arcó? 0. 0. Y ahí está. ¿Y quién lo ha abierto? ¿Y quién lo ha puesto en funcionamiento? El aumento de especialidades ha sido notable. ¿Que es mejorable? Como todo. Pero es que hemos tenido casi 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Y lo que se ha hecho en 5 años no tiene parangón
con lo que se ha hecho en 40 años por el Gobierno socialista. Eso. No hay más que decir. Este grupo socialista va a apoyar la moción de Izquierda Unida, ¿vale? Queremos dejar claro que todo lo que sea aumentar el gasto en sanidad, pues lo vamos a apoyar siempre, ¿vale? Para que se doten de profesionales en las distintas especialidades, para que así la población, sobre todo tanto la del Viso como la de Mairena, en el CARE y en nuestro centro de salud, pues tenga una atención sanitaria digna. También estamos haciendo bastante hincapié, ¿vale?, en que la sanidad mental pues cada vez tenga más importancia y que se aumente de especialistas. Con este aumento del gasto y de dotación de profesionales se mejorarían esas largas listas de espera para la atención primaria, consiguiendo así citas, como bien ha dicho Paco, con un máximo de 48 horas, unos 12 minutos por paciente, y también mejorar la atención en los hospitales, dotándolo de profesionales, como también así abriendo diferentes centros de salud en Andalucía. Dice usted, señor Manuel, que la Junta de Andalucía no está dotando e incrementando todos los recursos que puede en sanidad, pero este año se congregaron 1.195 aspirantes para 694 plazas, de las que 202 quedaron vacantes, según recogió el Ministerio de Sanidad. También podríamos hablar de todos los recursos extras que está teniendo desde la Unión Europea y que está derivando al sector privado, en vez de invertirlo pues en los propios centros de la sanidad pública. Así que pues con esto el Grupo Socialista pues va a votar a favor de la moción. Agradecer al Grupo Socialista su voto favorable, entendiendo que creo que en líneas generales coincidimos en que la sanidad en Andalucía hay que mejorarla y, por lo tanto, voy a profundizar un poquito en algunas cuestiones que se han dicho. Vamos a ver. La sanidad en Andalucía está sufriendo un deterioro enorme. Y no vale decir que se han incrementado un 40% y dar varias cuestiones técnicas y contables y de financiación. Yo creo que lo que hay que conocer en la calle, hay que conocer al ciudadano y la ciudadana cuando piden cita previa, que cuando lo consiguen están en 10-15 días de media. Cuando llegan periodos vacacionales y se quedan 3 médicos teniendo que cubrir todas las consultas en el centro de salud. Cuando los médicos, ya no solo por vacaciones, también caen enfermos, aunque sean médicos, y también se tienen que ir sustituyendo unos a otros. Por lo tanto, ese es el deterioro que la sanidad pública en Andalucía está teniendo. Y es muy fácil. En el Viso, por ejemplo, la dotación médica es lo que, de acuerdo a la relación de puestos de trabajo, creo que eran 5 médicos de atención primaria. Pero si se le quita uno para el CARE y otro, que es normal que a lo mejor haya una baja, o que haya vacaciones, o que haya un asunto familiar, o que en el Viso, nada más con la relación de puestos de trabajo y con la dotación legal que hay, el Viso tiene un déficit de 2 médicos, nada más cubriendo, teniendo en cuenta que la dotación de los médicos está siendo desde hace ya bastantes años. Hemos incrementado en asegurados, hemos incrementado en atención sanitaria, hemos incrementado en población, hemos incrementado en necesidades médicas porque cada día estamos mayor. Es decir, el deterioro está ahí y lo sufren los ciudadanos y las ciudadanas. Hay una situación, se dice, es que se ha incrementado un 40% el recurso. Si tenemos en cuenta que efectivamente se ha incrementado en recursos económicos, pero si tenemos en cuenta que los médicos siguen queriéndose ir fuera de Andalucía, los enfermeros y el personal, quiere decir que precisamente a los profesionales no le afecta. Y no le está afectando fundamentalmente porque esos recursos económicos que se han incrementado, que es real, teniendo en cuenta números en presupuesto, es para derivar la atención sanitaria que corresponde a los centros públicos
hacia la privada. Por lo tanto, entendamos eso. Y yo solamente voy a terminar muy rápido. Voy a terminar ya muy rápido con dos datos. Al Grupo Popular. Yo creo que se debería de leer el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, que bueno, que lo firma, lo voy a decir, Juan Manuel Moreno Bonilla, que lo firman con los sindicatos mayoritarios y con los empresarios, y donde dice efectivamente que la atención primaria en Andalucía se necesita incrementar recursos y dotar de los recursos sanitarios el 25% para atención primaria. Pero yo creo que el Partido Popular también debe de conocer esto. Pacto del Servicio Andaluz de Salud y las organizaciones sindicales. Las firman sindicatos de enfermería, CSIC, comisiones, UGT y la Junta de Andalucía, donde se hace un plan de la atención sanitaria. Esta fecha de febrero, este documento es de mayo, el anterior era de marzo, pero en febrero la Junta de Andalucía saca una orden de la Consejería, el 2 de marzo del 23, donde además se incluye que en los centros de salud se puede atender la atención primaria con médicos privados. E incluso la propia orden decía cuál sería la tarifa por consulta que los médicos privados iban a tener, es decir, entre 60 y 100 euros por consulta. Si esa inversión, que puede estar incluida en ese 40% que el Partido Popular dice, se invirtiera en lo público, está claro que la calidad mejoraría enormemente. Son situaciones que la propia moción, lo que le estamos exigiendo a la Junta de Andalucía es que cumpla por lo menos los acuerdos, los documentos y los compromisos. Por cierto, en el BOJA, en los dos documentos que yo he hecho referencia, se compromete la Junta de Andalucía a modificar la orden que acabo de referir. Sin embargo, hasta ahora todavía no la ha cambiado. Por lo tanto, no hay interés ninguno en mejorar la calidad de atención sanitaria en Andalucía. Gracias, Paco. Iniciamos el segundo turno de palabra por parte del Partido Popular. Manuel. Vamos a ver, Paco. Vamos a hablar de sindicatos. 2 veces se ha acordado con los sindicatos subidas salariales. Y se ha hecho. Digo lo de los sindicatos porque ya conocemos tu actividad sindical. Empezamos por ahí. Que no hay interés en mejorar la sanidad pública. Que lo que se ha dicho son cuestiones técnicas. Hombre, tenemos que dar datos. Porque si no damos datos, ¿cómo vamos a conocer los hechos objetivos? Y el aumento de la inversión no es que haya sido considerado, es que ha sido muy notable, muy notable. Luego se habla de privatización, ese es el típico mantra, la privatización. Vamos, la sanidad pública española, y concretamente la de la Junta de Andalucía, hay que estar orgulloso de ella, porque claro, hay gente que tiene seguros privados y los paga, y eso también da mucho trabajo a gente y riqueza. Pero ¿qué pasa cuando una mujer va a tener un parto a una clínica privada? Pues voy a decir lo que pasa, que hay una ambulancia en la puerta por si hay una complicación llevársela a un hospital público. Y eso lo sabemos, eso es vox populi. ¿Por qué? Porque la sanidad pública es infinitamente mejor. Y está mejor dotada y mejor equipada, pero también lo vamos a decir, claro que sí. ¿Qué medida o actuación de privatización se ha concretado aquí? Ninguna, porque además el Gobierno de Andalucía es de los que menos invierte en conciertos y demás con la privada. Es de los que menos invierte. Aquí todo lo que se promociona y se impulsa es lo público. Pero es que hay el típico mantra de la privatización, como si la sanidad pública estuviera en peligro, lo cual es una total y absoluta falsedad. Y eso lo tenemos que decir. Y vamos a hacer comparativa, porque es que hay que dar datos. Vamos a ver, las listas de espera.
Las listas quirúrgicas, la media nacional en la que se ha avanzado es de un día menos en esa lista de espera para operarse. En Andalucía se ha rebajado 80 días. Ahora hablamos de las consultas de especialistas. La media nacional se ha avanzado, se ha bajado concretamente en 7 puntos. En Andalucía, muchísimo más de 50 días menos. O sea, ¿que todo es mejorable? Por supuesto que sí, pero eso es cómo se soluciona, con inversión que se están haciendo, los incrementos son muy notables, muy notables comparados con lo que venía de detrás de casi 40 años de gobierno socialista y, evidentemente, la mejoría es palpable, es más que palpable, nada más. Yo simplemente voy a hacer un inciso. Manuel, usted dice que la Junta no privatiza. El Gobierno andaluz aprobó el 23 de febrero la orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. Es decir, por ejemplo, que médicos privados puedan operar en hospitales públicos y fijar precios a la consulta del médico de cabecera en la privada. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Yo lo único que digo es que esperaba que el grupo municipal del PP pues se ciñera a apoyar a la sanidad para nuestros vecinos y no a defender a la Junta, al Gobierno de la Junta de Andalucía. Así que, sin más, este grupo socialista pues va a apoyar la moción de Izquierda Unida. Seguimos hablando, yo creo que fuera de la realidad social. O sea, en nuestro pueblo y en nuestra zona, Viso Meirena, listas de espera para el cribado de cáncer de colon, casi 100 personas, más de un año. Gente pidiendo citas durante varios días que se desesperan y que no saben hasta dónde tienen que llegar para que se les dé la cita. Vamos a hablar de datos también, Manolo. Las listas de espera en el 2021, que ascendió a la derivación de las listas de espera en especialidades hacia la sanidad privada y concertada, supuso 858.529 personas. En el 2018, que fue la última época del PSOE, que por cierto también estuvimos criticando y estuvimos moviéndonos con María Blanca precisamente para mejorar la calidad sanitaria en aquella época, es decir, que no nos escondemos y de forma permanente lo hemos hecho, la adjudicación a dedo por valor de 117 millones de euros a clínicas privadas en el año 2022. Si hablamos de datos, la verdad es que al final el deterioro existe, la necesidad social existe, la demanda existe y la salud de los andaluces hay que mejorarla. Por lo tanto, es necesario, sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de querer criticar porque es el gobierno Partido Popular o no, sino que los ciudadanos y las ciudadanas nos demandan que desde las instituciones públicas seamos capaces de exigir y de mejorar la calidad de vida, y en este caso es la sanidad pública. Gracias, Paco. Pasamos a la votación del cuarto punto. ¿Votos en contra? 2 votos en contra. ¿Abstenciones? Ninguna abstención y, por tanto, 15 votos a favor.